Buenas tardes, hermanos queridos. Qué alegría verlos nuevamente. Los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 19. Vamos a estar meditando allí en la palabra de Dios. Vamos a estar viendo la perfección de la palabra de Dios. Hemos estado viendo en esta conferencia, recordemos que estamos en una conferencia, la primera conferencia viviendo la palabra, y oramos que sea la primera de muchas que puedan tener, exaltando la palabra de Dios y viendo todas las verdades que revela su palabra. Y es lindo comenzar en esta primera conferencia justamente con la doctrina de la palabra de Dios. Cuando usted ve, por ejemplo, la teología sistemática, va a abrir su Biblia y lo primero que va a hablar es acerca de la palabra de Dios. Así que ese es un buen curso de acción también para las conferencias. Luego podría ser teología propia, cristología, etc. Vamos a ver entonces la perfección de la palabra de Dios. Estuvimos viendo recientemente, el día de ayer, cómo acercarnos correctamente a la palabra de Dios. Hoy estuvimos viendo un taller de cómo estudiar las Escrituras. Y ahora vamos a ver la perfección de la palabra de Dios, nuevamente profundizando en este concepto de las Escrituras. Mañana pretendemos, esta tarde, un poquito más tarde, en la siguiente sesión, veremos, mientras ahora vemos la perfección de la palabra de Dios, vamos a estar viendo el poder transformador de la palabra de Dios, en 2 Timoteo 3, 16, 17. Y mañana estaremos viendo el poder consolador de la palabra de Dios. Tenemos mucho más para decir, hay muchos textos más para considerar, pero esperamos que todo lo que estemos viendo sea de ánimo, de aliento a nuestro corazón, nos alumbre nuestra mente para buscar a Dios en su palabra. Los invito a abrir sus Biblias. Entonces, Salmo 19, versículo 1, vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué precioso salmo, el Salmo 19. Nos concentramos mucho en el Salmo 19. Primero en el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, nos recuerdan canciones que cantamos, tal vez, y pensamos en esta revelación general de Dios. Luego se nos hace un bache y luego recordamos que también habla de la palabra de Dios. Pero ustedes saben que un salmo es una unidad de pensamiento, tiene un objetivo de revelarnos una verdad acerca de Dios. Este salmo habla tanto de la revelación general de Dios como la revelación especial de Dios, y el salmista termina con una reflexión. Pensar en cómo Dios se ha revelado al ser humano de una manera tan personal le hace pensar en sí mismo, en cómo Él responde a la palabra de Dios, cómo se hacen evidentes sus propias deficiencias, cómo necesita de Dios y de su palabra, cómo necesita meditar en Dios y en su palabra. Así que hace una oración llena de peticiones y cierra diciendo: Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y para eso necesito tu palabra. Dios es un Dios incomprensible. Dios es un Dios incomprensible. Él es un Dios inescrutable. Pablo en Romanos escribe el Evangelio
explica el Evangelio durante 11 capítulos y cierra diciendo, ¿quién puede sondear la sabiduría de Dios? Él es un Dios incomprensible. Isaías, el profeta, dice, nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, ni nuestros caminos como sus caminos. Pablo le dice a Timoteo que Jesucristo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la gloria, la honra, el imperio, siempre eterno. Amén. Está hablando de Dios en 1 Timoteo 6:16 y está hablando que habita en luz inaccesible. Todo esto nos debería hacer ver que si Dios no se hubiese revelado a nosotros, nosotros no pudiéramos conocer a Dios. Hay una forma de pensar que se llama el deísmo, que cree en la existencia de Dios, pero cree que Dios se ha desentendido de su creación. Es como un relojero que ha puesto en función un reloj y nunca más le ha prestado atención al reloj. Pero no es así el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios que se reveló. Dios nos creó y Dios se revela a nosotros para que tengamos una relación personal con Él. Dios se ha revelado. Dios quiere revelarse a nosotros y Dios es la fuente de esa revelación. El hombre no busca a Dios, Dios busca al hombre, Dios se revela al hombre, Él toma la iniciativa de relacionarse con el hombre. Y el Salmo 19 nos habla de dos tipos de revelación de parte de Dios. Esto es la revelación general, versículos 1 al 6, y la revelación especial, versículos 7 al 9. Revelación general y revelación especial. Vimos algo esta mañana, nosotros estuvieron esta mañana, pero hemos dicho que la revelación general es Dios revelándose a sí mismo a través de la creación, y añadimos, algo que no mencionamos en la mañana, a través de la conciencia. ¿Qué nos revela Dios por medio de su creación? Así como ver un cuadro nos habla de un pintor, ver una obra majestuosa, arquitectónica, nos habla de un arquitecto, la creación nos habla de un creador, que Dios existe, que Dios es real. De alguna manera el mundo visible es un espejo de la realidad de que todo esto tiene un creador. Sproul decía, el mundo visible es como un espejo que refleja la gloria de su hacedor. Así que a través de la creación podemos ver la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. A través de la creación podemos ver lo que Dios revela, su eterno poder y su deidad. Romanos 1, 18 al 20. Pero también a través de la revelación general de Dios, también podemos ver la conciencia. Solo hacemos una pausa en el Salmo. Los invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, solo para tener en claro este concepto de la revelación general de Dios. La revelación general de Dios se ve en la creación, pero la revelación general de Dios también se ve en el ser interior del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Romanos capítulo 2, verso 12, está hablando Pablo, explicando el Evangelio, que todos están bajo el juicio de Dios, todos son pecadores, no hay justo ni aun uno. No hay excusa, ni el judío ni el gentil. Para Pablo hay dos mundos, hay dos personas, el gentil y el judío, en su libro, en su carta a los romanos. Dice el verso 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. El juicio de Dios es justo, eso está diciendo. Y todos los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados. Está hablando de judíos y de gentiles. Todos van a ser juzgados justamente. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Así que el judío no puede decir nosotros tenemos la ley, estamos justificados. No, los hacedores de la ley. Y ni los gentiles ni los judíos son hacedores de la ley. Todos serán juzgados justamente por Dios. Verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Wow, esto es un trabalenguas, ¿verdad? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Déjenme explicar esto de manera lo más sencilla posible. Si pensamos en una tribu donde no tienen contacto con una civilización, son gentiles que no tienen ley, no saben lo que está bien, lo que está escrito en la Biblia, lo que Dios espera de ellos. Bueno, ellos por naturaleza hacen lo que es según la ley. ¿Cómo es eso posible? Bueno, el hombre que vive en esta choza sabe que robarle la mujer al de la choza al lado está mal, básicamente. ¿Quién se lo enseñó?
¿Quién le mostró eso? Dios. ¿Lo escribió dónde? En su corazón. Hay una ley escrita. No hace falta una revelación especial de Dios para eso. Hay una conciencia del ser humano que sabe lo que está bien, lo que está mal. Claro, esa conciencia puede ser entenebrecida a causa del pecado. El pecado nuestro razonamiento empieza a silenciar esa conciencia y entonces el hombre ya no siente culpa. Pero Dios puso también en su revelación general una conciencia y la ley escrita en los corazones de las personas. Esto es un gran aliado para el evangelismo, para nosotros. Verso 15, esto es lo que ocurre. Mostrando, cuando ellos cumplen lo que es de la ley, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios les enseñó lo que está bien y lo que está mal, dando testimonio a su conciencia. Fíjense, la conciencia no es mala ni buena, simplemente da testimonio según es informada. Cuanto más informada es la conciencia, más capacidad tiene de sonar la alarma cuando algo está mal. Y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Aquí entra un juego. La conciencia causa una alarma y uno puede empezar a razonar consigo mismo, bueno, está bien, no es tan grave. Hice una mentirita, todo el mundo lo hace. Tampoco es tan grave, no va a tener tantos efectos. Entonces yo apago la conciencia y dejo que el pecado siga su curso, o puedo escuchar la conciencia, arrepentirme y ver que soy un pecador que necesita un Salvador. Bueno, simplemente esto quería mostrar que la relación general de Dios implica la creación de manera externa, pero también implica la conciencia de modo interno. Eso lo tiene todo ser humano. Y ambas obran juntas, acusando o defendiendo según sus razonamientos, pero dando testimonio su conciencia, haciéndolos buscar a Dios. Así que solamente necesitamos la revelación especial de Dios para ser salvos, pero la revelación general tiene una función. En primer lugar, tiene la función de que el hombre busque una revelación más alta de Dios, que el hombre sea responsable de buscar a Dios, el Dios que es revelado en la creación y en su conciencia. Por eso la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es una necedad. Es como decir, como que algo es negro y decir, no, es blanco. Y todo el mundo sabe que es negro y hay un hombre que dice, no, es blanco, porque yo quiero decir que es blanco. Es una necedad, no corresponde con la realidad. Así la Biblia considera a quien dice que no hay Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Negar a Dios es el colmo de la necedad. No hay nadie más necio. No hay nadie más inconsistente que aquel que dice no hay Dios. Eso es negar lo que tu propia conciencia, tu propia mente revela claramente. Una ocasión estaba enseñando algo parecido a esto y alguien, al final, un hermano me dice, yo realmente era ateo y me consideraba ateo, realmente pensaba que Dios no existía. Y yo le digo, sí, te has convencido de eso, pero en lo profundo de tu corazón, todo tu ser sabe que vas a estar delante de un Dios. Llega un punto que el ateo se convence a sí mismo de que no hay Dios. Pero es una necedad. Nosotros predicamos el Evangelio y confiamos que el Evangelio va a revelar lo que ya está escrito en sus corazones. Hay un Dios a quien usted va a tener que rendir cuenta. El agnóstico es otra forma de ateísmo. Dice que no hay evidencia suficiente para decir si Dios existe o no. Así que no se atreve a emitir juicio. Es demasiado sabio. Sin pruebas, sin evidencias, no estoy dispuesto a afirmar nada. Nuevamente, es una necedad. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay demasiada evidencia de que Dios existe. Todas las culturas, en todas partes, atestiguan la presencia de una actividad espiritual, confirmando la naturaleza del ser humano que debe buscar a Dios, de que conoce su parte material y su parte inmaterial. Todo esto, estoy hablando de la revelación especial de Dios, general de Dios, en la creación. Calvino decía, existe en la mente humana, por instinto natural, una determinada percepción de la deidad, no puede ser puesta en disputa esta realidad. Existe en la mente humana un instinto natural por la deidad. Pero la revelación general tiene sus limitaciones. La revelación general no puede salvar al ser humano. Por eso entendemos que la salvación siempre es por iniciativa divina. La salvación es por iniciativa divina. Dios envía al mundo a un Salvador, a Jesucristo. Dios determina
el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Y este plan de salvación es revelado en las Escrituras. Las Escrituras son revelación especial de Dios. ¿Son las Escrituras la única revelación especial de Dios? Bueno, decimos no. A lo largo de la historia, a lo largo de la historia del ser humano, Dios habló de manera especial en muchas ocasiones. Lo ha hecho a través de milagros, a través de señales, de prodigios, de sueños, de visiones, profecías, teofanías. Teofanías son apariciones de Dios de una forma tangible para el ser humano. Como dije, a través de profetas, a través del profeta más grande, quien es profeta, sacerdote y rey, Jesucristo. Él es la revelación final. Por eso las Escrituras en el Antiguo Testamento profetizan de Cristo. En los Evangelios nos hablan de la vida y obra de Cristo. Y las cartas y las profecías que quedan nos hablan de la iglesia de Cristo, la victoria de Cristo. Su reinado sobre la iglesia y su reinado final sobre todas las cosas. Entonces las Escrituras son la revelación final de Dios. Y el Salmo 19 nos habla de la revelación especial, de la que mencioné al principio, y esta revelación especial de Dios apuntando a las Escrituras. Esto debería llenarnos de asombro, porque es maravilloso entender que aunque nuestra mente no es lo suficientemente capaz para sondear la profundidad de Dios, también podemos decir que es cierto de que Dios se ha revelado a nosotros. Y esta revelación de Dios para nosotros, que son demasiadas páginas, demasiados libros, a veces hay cosas difíciles de entender, como la creación son los bordes de sus obras. Usted no conoce la profundidad de Dios, pero incluso la palabra de Dios, como decía también Calvino, es Dios balbuceando, como un padre balbucea con un niño. Cuando nuestros niños son pequeñitos, a veces no les hablamos como adultos, les hablamos de manera tierna, ¿verdad? No voy a hacer cómo hacemos para balbucear, no quiero hacer ridículo, pero a veces con nuestros hijos hablamos como bebés, ¿verdad? Para que nos entiendan, usamos palabras apropiadas, el tono apropiado, con sencillez. Calvino decía, Dios nos habla como si estuviera balbuceando. De la misma manera que los padres les hablan a sus hijos recién nacidos, imitando el balbuceo de los bebés, así Dios, cuando desea comunicarse con los mortales, debe condescenderse y hablarnos con balbuceos. Este es nuestro Dios incomprensible, pero cognoscible. Nosotros somos capaces de conocer a Dios. No de manera vasta, completa, pero suficiente para entrar en una relación con Él. Esto es maravilloso. Aunque jamás podemos comprender plenamente a nuestro Dios incomprensible, sí podemos conocerle y de manera muy personal, muy profunda, muy real, porque así Él lo quiso. Él tomó la iniciativa y se ha revelado por medio de su palabra. Es impresionante. Cuando nos acercamos a las Escrituras deberíamos exclamar, el Dios incomprensible quiere que yo le conozca. ¿Cómo voy a menospreciar este tiempo en la palabra de Dios? ¿Cómo no voy a esforzarme por conocer a Dios? ¿Cómo no voy a dar mi mayor esfuerzo por conocer a Dios, por estudiar las Escrituras, por aprender de Él? Eso es lo que dice 1 Corintios 2:9. Muchos aplican esto al cielo, pero Pablo no está hablando del cielo. Pablo está hablando de lo que Dios nos ha dado a los creyentes, la palabra de Dios revelada. Y dice así, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para revelarse a los que le aman. Wow. Esta es la palabra de Dios. Él desea darse a conocer. Por eso, cuando el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, nos abre el entendimiento a fin de que le conozcamos, le amemos, tengamos una relación cercana con Él y digamos como Isaías, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios, a un Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Un Dios único que se revela a nosotros de una manera tan tierna, tan preciosa. Bueno, el salmista va a comenzar con la revelación de Dios en su creación, versículos 1 al 6. Y vamos a estar meditando. Esa fue mi introducción un poquito larga, perdón. Versículos 1 al 6, vamos a ver la revelación
de Dios en su creación. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí todos coinciden que el salmista David está escribiendo. Esto es un salmo de David, es un canto de David, al músico principal, salmo de David. Esa es la inscripción que tiene el salmo. Así coincide también el salmo 20, el salmo 21. Hay ahí una forma de revelación de parte de Dios, hay una colección de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Parece que la secuencia que sigue David es la misma secuencia de Génesis en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y empieza a ver cómo el Señor crea los cielos y la tierra. Y así parece que comienza también el salmista. Está teniendo en mente, y tal vez nosotros tendríamos que tener en mente, Génesis capítulo 1 para ver esta revelación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto es una personificación, es decir, que algo que no tiene personalidad, que no es una persona, se convierte en una persona de una manera literaria. Así que se convierte en los cielos, el firmamento, que es el fundamento de todo, se convierten en testigos, en personas que declaran una realidad y que declaran la gloria de Dios. Son oradores que cuentan la gloria de Dios, que declaran la obra de sus manos. Son el cielo y el firmamento, se levantan como testigos y empiezan a describir lo que Dios hizo con su propia voz, con el poder de su palabra. Relatan el hábil trabajo de un Dios que ha decidido crear los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y el resultado de esta declaración poética, cuidadosamente elaborada por el salmista, es mostrar la habilidad, el poder y el valor de Dios a través de sus obras. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué hizo Dios luego de crear los cielos y la tierra? Bueno, separó el día de la noche, ¿verdad? Bueno, eso le parece lo que continúa. Versículo 2, un día emite palabra otro día, luz, oscuridad. Un día emite palabra otro día, pero también una noche, otra noche declara su sabiduría. Al igual que los cielos y el firmamento son personificados, ahora el día y la noche son personificados. Y lo mismo ocurre, empiezan a declarar, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Se les describe como en términos humanos, como personas que están declarando la gloria de Dios. Son grandes oradores que están instruyendo, derramando discursos, declarando el conocimiento de lo que ellos saben que Dios ha hecho. Declaran el poder de Dios. Nos describe esta declaración. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Su voz no es audible. Los cielos y el firmamento, el día y la noche, todos hablan, pero no con palabras que se pueden oír. Ellos declaran, dan testimonio de Dios de una manera que el ser humano debe percibirlos no con el oído, sino con el entendimiento. Tienen que entender, discernir que detrás de esta gran creación hay un gran creador. La Biblia dice que el hombre en su necedad da honra a la criatura antes que al creador. Pero esto no es así con el verdadero creyente, ¿verdad? Nos ha pasado una y otra vez, al ver la creación, vemos la gloria de Dios. Nosotros que tenemos un entendimiento renovado por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, que hemos sido regenerados por la obra del Señor Jesucristo en nuestra propia vida, Él murió por nosotros, nos salvó, entramos en una relación con Él, nos ha dado entendimiento, vemos la creación y vemos la gloria de nuestro Creador. Mi esposa nos contaba en el auto cuando veníamos hasta acá que un pajarito para armar su nido no solamente lleva en su pico las ramitas, sino que en su cuerpo va entretejiendo todo lo que va llevando, lo lleva con todo su cuerpo y empieza a tejer con una precisión extraordinaria. ¿Cómo es eso posible a través de la evolución? ¿Cómo explica eso la evolución? Prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Miles de millones y millones de años. No. Eso lo hizo un creador. El Dios del cielo. El Dios del cielo. En una ocasión tuvimos la oportunidad de ir a
la garganta del diablo, en Iguazú. Lindo nombre de las cataratas. Bueno, esa es la sensación. Unos hermanos nos llevaron hasta ahí, fuimos a unas conferencias y un hermano muy sabio, teníamos que caminar por las pasarelas, fuimos en familia, nos hizo: cierren los ojos, van a caminar 100 metros con los ojos cerrados. Bueno, está bien, vamos, cumplimos la promesa, nos abrimos nuestros ojos y yo sentía el sonido y pensé que era un helicóptero, porque había muchos helicópteros ahí dando vuelta, excursión, pensé que era un helicóptero. Y de repente dice: agárrense de las barandas, abran sus ojos, abrimos nuestros ojos, la corriente de las aguas. La asombrosa creación de Dios. El poder de la creación manifestado en la creación. El poder del Creador manifestado en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche declara su sabiduría. Es un Dios sabio, perfecto, sin error en él. La creación nos habla de la grandeza de Dios. El creyente adora a Dios cuando ve la creación. Se asombra, se ve pequeño, se ve insignificante. Y eso exalta el Evangelio. ¿Cómo es que Dios me miró a mí? Me hizo escuchar el Evangelio, me hizo creer. ¿Cómo es eso posible? Y a la vez que me hace adorarle, también me humilla. Porque cuando nos agarran esos ataques de soberbia, de orgullo, nos damos cuenta que levantar nuestro minúsculo puño al Dios del cielo es una necedad. La revelación especial de Dios nos pone en nuestro lugar. Verso 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. No hay lugar en la tierra que no esté expuesto al cielo, al firmamento. El día y la noche, nadie se escapa. Nunca va a acabar eso. Nunca van a acabar las estaciones. Eso no va a cambiar. Así que la palabra de Dios, mejor dicho, la revelación de Dios por medio de su creación, no hay rincón en el mundo en que no sea alcanzado. Esto es una revelación preciosa, muy abarcativa, a todo ser humano. Y ahora el salmista sigue describiendo y sigue el orden de Génesis. El Señor separa las tinieblas de la luz y ahora pone, ¿qué cosa? Lumbreras. Lumbreras. Y continúa, el verso 4 dice: en ello puso tabernáculo para el sol. Para el sol. Así que ahora comienza una personificación del sol. Habla del cielo, del firmamento, habla del día y la noche, todo como personas revelando la gloria de Dios. Y ahora habla del sol. Dios suspendió el sol en los cielos en el momento de la creación y David empieza a describir al sol. Bueno, ¿cómo es el sol? Dice: y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Personifica el sol como un ser con vida que está dispuesto y se somete a su creador. Y lo hace alegremente. Hace lo que Dios le dijo lo que tiene que hacer, alegremente, como un esposo sale de su habitación para encontrarse con su esposa. Esa es la ilustración. Eso es lo que está usando aquí. Es una tienda. Esa tienda habla de recámara, una cámara del novio. Se aparece 3 veces en la Biblia, en Joel 2:16, en Isaías 4:5, todos pasajes que hablan de una boda. Esto representa al sol como un novio que sale de su cámara con el entusiasmo de encontrarse con su esposa. El sol es un hombre que se alegra por su nueva novia, por su esposa, a quien va a tener mujer, con quien va a ser marido y mujer. Así la creación se somete al Creador y da gloria al Creador, obedeciendo según sus preceptos, su orden, su estabilidad, su precisión. En cada rincón, la creación le obedece. Hace lo que Dios dispuso. Sigue las leyes de Dios y lo hace alegremente, como el esposo que va a conocer íntimamente a su esposa. Hay una segunda comparación del sol,
y es como de un atleta. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La segunda comparación que complementa es representado como un hombre fuerte que corre su carrera con alegría. El sol no va a entrar en escena como un holgazán, como alguien perezoso, como alguien que con pesar va a obedecer lo que Dios le ha indicado, sino que irrumpe con entusiasmo, con fuerza. El sol se sitúa en la línea que Dios ha establecido y eso lo va a hacer por siempre. Todo esto declara la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y esta imagen fuerte continúa y describe, verso 6, de un extremo de los cielos, su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Nada hay oculto de la presencia del sol. El sol te mantiene, usted puede verlo o no verlo, pero el sol, como se dice, siempre está. Siempre está. La creación es un testigo inmejorable de la gloria, de la maravilla de Dios. Y Dios ha decidido revelarse por esta revelación general para que el mundo vea, piensen en lo que ven y adoren al Creador. Busquen al Creador. Alaben al diseñador, al arquitecto, al ingeniero, al que creó todo esto. Sin embargo, la Biblia declara que el hombre caído no puede hacerlo. Se requiere de revelación especial. Se requiere de la palabra de Dios. Y entonces el salmista hace esa transición, que para muchos pareciera que fueran dos salmos diferentes. Tendríamos que haber hecho un salmo de la revelación general de Dios y un salmo de la revelación especial de Dios, pero el salmista está contemplando toda la revelación de Dios y esto es causa de que él se examine a sí mismo. De que para Dios no hay nada escondido, de que él mismo en todas las áreas tiene que ser examinado por Dios. Además, este salmo muestra de que la ley y el orden de Dios en la creación es sinónimo de su ley, de su orden en las Escrituras para el creyente, para todos nosotros. Así que después de ver la revelación de Dios en su creación, el salmista pasa a mostrarnos la perfección de la palabra de Dios, lo que es y lo que hace. Y comienza diciéndonos que la palabra de Dios es completa y transforma profundamente. Usa la misma estructura, nos define, usa sinónimos para hablar de la palabra de Dios, luego describe cómo es y en tercer lugar nos muestra el resultado. Examinemos juntos. Verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esto revela que la palabra de Dios es completa y transforma profundamente. Y comienza diciendo la ley de Jehová. La ley es el instructivo para un buen funcionamiento. La Biblia es el manual acerca de la vida. En un sentido, nunca tendríamos que tomar la Biblia como un manual porque no es temático, son principios que extraemos de ahí para poder vivir la vida. Pero por otro lado, no hay asunto que la Biblia no considere para vivir una vida que le agrada a Dios. La Biblia es la norma de Dios para nuestra vida. Todo lo que necesitamos para vivir aquí en esta vida y en el futuro está en la ley del Señor. No necesitamos nada más. Tenemos la palabra de Dios, lo tenemos todo. Y dice que esta ley de Dios, la Torá de Dios, la instrucción de Dios es perfecta. La define el salmista, inspirado por Dios. La Biblia dice de sí misma que es perfecta. Esto no significa que es perfecta, de que no tiene error. La Biblia no tiene error, pero no es lo que está apuntando acá. Acá perfecta, la palabra perfecta tiene el sentido de completa. No le falta nada, lo abarca todo. No hay tema que no abarque. No hay cosa que le falte. Cubre todo, no deja nada sin contemplar. No puedes añadir nada a la Biblia porque a la Biblia no le falta nada. No le quites nada a la Biblia porque la Biblia es completa. Todo lo que la Biblia tiene es útil para tu vida. Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras, no sea que te reprendas y seas hallado mentiroso. Mentiroso. Porque la Biblia es completa, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Convierte el alma. Me encanta esto. Convierte el alma. ¿Qué hace la palabra de Dios? Convierte el alma. Transforma vidas desde el interior. Convertir es transformación, transforma la vida.
Acá la palabra transformar es volverse. Es la misma palabra que se usa para hablar del arrepentimiento. Vuélvanse a mí, dice el Señor. O el salmista clama en el Salmo 83, Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. ¿Cómo es que Dios hace eso de restaurarnos, de volvernos al Señor, de transformar nuestra vida, de volvernos a nuestro Creador? La Biblia convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios transforma la vida. Entender este pasaje particularmente ha sido un punto bisagra en mi ministerio. Me crié, como les dije, en la iglesia. El Señor me llamó al ministerio siendo joven. Así que servimos al Señor desde hace muchos años. Comenzamos sirviendo con los niños, luego pasamos a los adolescentes y así sucesivamente. Pero sirviendo con los adolescentes, con los jóvenes de la iglesia, intentando hacer la obra en mis propias fuerzas, ¿verdad? Siendo ameno con los muchachos, siendo compañero, dándoles el abrazo, el cariño y todo eso, lo que uno piensa que puede transformar vidas, cambiar, entregarme completamente el amor y todo lo demás. Bueno, eso es lindo, es bueno, es algo que Dios nos manda amar. Pero eso no transforma el corazón. Yo no transformo el corazón de nadie. Absolutamente de nadie. Mi amor no transforma el corazón de nadie. Luego pensé, bueno, si podemos retener a los jóvenes, a los adolescentes, teniendo una buena actividad, diversión, nos rompíamos la cabeza pensando en qué nueva actividad podíamos realizar para retener a los jóvenes, para que los jóvenes sean cada vez más, impactar el ministerio y hacerlo crecer. Diversión, y si quedaba algo de tiempo, pasábamos tiempo en las Escrituras también. Pero eso lo pueden encontrar en cualquier lado. Hoy se divierte más en la iglesia, mañana se van a divertir más en otro lugar. ¿Eso no los va a transformar? ¿No va a transformar sus vidas? El Señor me disciplinó enseñándome esta verdad. Me exhortó fuertemente. No cambiás la vida de nadie. Mi palabra transforma vidas. Sé un hombre de mi palabra. Sé un hombre de la palabra. Sé un hombre de la palabra. Lloré delante del Señor. Me arrepentí de mis pecados. Me arrepentí de querer hacer las cosas a mi manera, según mi instinto, según mi percepción. Y le pedí al Señor que me haga un hombre de la palabra. Esto trajo transformación a mi ministerio, entender esta verdad. Las palabras de Dios transforman vidas. No hay corazón que no pueda ser transformado por el poder de la palabra de Dios. Claro, no es, por ejemplo, una persona que está pasando por una aflicción muy grande, estudiate tal versículo de memoria y el Señor te va a sacar. No. No somos biblistas, no somos simplistas con la Biblia. Es el entendimiento de las Escrituras y la aplicación de esa palabra bien entendida lo que transforma la vida. Lo que transforma la vida. Así que tenemos que manejar, por eso Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque ese simplismo hace que muchos menosprecien la palabra de Dios. He visto personas que creen no tener esperanza, cambiando su desesperación por gozo por medio de la palabra de Dios. Cuando tenemos que ministrar un caso difícil, para mí es absolutamente imposible. Puedo mirar a los ojos a cualquier persona y decirle, yo no sé cómo salvarte, pero sé alguien que te puede salvar y transformar. Es Dios que se revela por su palabra. Han estado delante mío personas con vidas absolutamente destruidos, jarros rotos, pisados y rotos en 1000 pedazos. Y puedo decirles con esperanza, en Dios hay esperanza. Porque su palabra es perfecta, que convierte el alma, Como les dije en otra ocasión, en ocasiones el Señor nos sienta en el teatro de su obra y nos muestra desde el primer plano cómo Él transforma vidas por medio del poder de su palabra. Últimamente estuve repitiendo una y otra vez, no solamente no hay casos difíciles para Dios, no hay casos imposibles para Dios, porque su ley es perfecta. Convierte el alma, cambia nuestros deseos, cambia nuestros anhelos, cambia el interior, cambia el alma. Y nuevamente, hermanos, no tenemos que ser simplistas, no tenemos que creer como la Biblia en un amuleto. Una vez
compartimos el evangelio, esta mujer conoció al Señor, le regalamos una Biblia, empezó a asistir a una iglesia y esta mujer me dice, Juan, me estaban por chocar, me iban a golpear, pero justo estaba la Biblia y no se hizo nada el auto, ni se rayó. No es así como la palabra de Dios obra. La palabra de Dios tiene que estar guardada, no en el auto, no en nuestra biblioteca, en el corazón. Y cambia nuestro andar. La Biblia es la ley de Dios, que es nuestro manual perfecto, que transforma desde lo más profundo a los hijos de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de transformar a cualquier persona. La Biblia trae transformación porque es completa, es perfecta. Y dice de sí misma que convierte el alma. Así que la palabra de Dios es completa y transforma completamente. En segundo lugar, la palabra de Dios es confiable y nos hace sabios. Mire lo que dice la segunda frase del verso 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo describe la palabra de Dios? Como testimonio. Esto se refiere a la revelación de Dios de sí mismo. Dios está dando testimonio de sí mismo. ¿Cómo es? ¿Quién es Él? ¿Qué espera del ser humano? La palabra de Dios es el testimonio de Dios mismo, hablando con nosotros. Dios mismo es quien da testimonio acerca de quién es Él y cómo quiere acercarse a ti. Y este testimonio de Dios es, ¿cómo dice el texto? Fiel. Fiel. Esto significa que no hay mentiras en esta revelación. Dice que esta revelación es segura. Yo no necesito una revelación aparte de las Escrituras para conocer a Dios. Esta revelación es absolutamente confiable, puedo refugiarme en ella, es confiable. Si quiero conocer a Dios, quiero tener intimidad con Dios, quiero ser transformado por el poder de Dios, puedo recurrir a las Escrituras y estoy seguro que mi camino no va a estar errado. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el testimonio del Señor que es fiel? Hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Esto es una descripción de sabiduría. Tanto sencillo como sabio son palabras que se usan en Proverbios, ¿verdad? En Proverbios se trata de que se busca que el sencillo aprenda sabiduría para convertirse en sabio. Pero también se evita que el sencillo se convierta en un necio. Para el necio no hay esperanza, dice Proverbios. El sencillo necesita sabiduría para dejar de ser necio o evitar convertirse en necio y convertirse en sabio. La Biblia dice que su verdad, el testimonio de Dios, hace sabio al sencillo. Esto es una palabra hebrea. Sencillo se refiere a una puerta abierta. ¿Usted entiende? Dios, hay gente que dice, yo soy de mente abierta. El Señor dice, eres un sencillo. Eres un sencillo, cerrá esa puerta. Tenemos puertas en casa, ¿verdad? Y las puertas tienen un propósito. Tienen un propósito de dejar a nuestra familia adentro, pero no dejar que los ladrones entren, por ejemplo. Queremos, en la iglesia, tenemos una puerta en un sentido para que la verdad se predique, pero no que entren falsos maestros, ¿verdad? Cuando uno no tiene puerta o tiene la puerta abierta, todo entra y todo sale. Nadie sabe qué retener, qué rechazar. No hay puerta. Ese es un sencillo. Describe el sencillo, es una persona ingenua. No tiene discernimiento. Son personas con la mente abierta, son sencillos. Mientras que la puerta retiene lo que queremos retener y no deja entrar o rechaza al que no queremos que ponga en peligro a nuestros seres queridos, la puerta de nuestra mente es igual. Lamentablemente, vemos a nuestro alrededor personas ingenuas, siguiendo, por ejemplo, falsos maestros, escuchando música que no edifica, siguiendo ministerios que no están de acuerdo a la palabra de Dios o citando sus libros. Vemos la sencillez cuando vemos cómo criamos a nuestros hijos, no conforme a lo que la Biblia enseña. ¿Sabes? Papá, mamá, la Biblia es muy clara en cuanto a cómo debemos instruir a nuestros hijos. Porque la Biblia es perfecta, es completa, no falla en nada. Pero en ocasiones vivimos muy por instinto. Y eso es ser sencillo, según las Escrituras. Pero la Biblia es la fiel revelación de Dios que nos cierra la puerta, nos da discernimiento para saber lo que es correcto o no, para que dejemos de ser ignorantes.
y conozcamos a Dios y tomemos buenas decisiones, buenos caminos, buenas determinaciones. Lamentablemente nos acostumbramos demasiado a tomar malas decisiones. Es increíble cuando empezamos a interactuar y a sanar nuestra alma, empezamos a darnos cuenta de que somos una fábrica de tomar malas decisiones. Bueno, la Biblia corrige eso. Hace sabio al sencillo. Si tomamos en serio las Escrituras, el testimonio de Jehová, el cual es fiel, te vuelves sabio. Te vuelves una persona con discernimiento, te vuelves hábil en la vida. Empiezas a entender más que los viejos, personas experimentadas, aunque seas un joven, el Señor te hace sabio. Empiezas a ver las cosas como realmente son. La Biblia toma a los ingenuos que no saben la diferencia entre lo que deben valorar y lo que no deben valorar, lo que es basura y lo que tiene valor, y los hace sabios. Ese es el valor de la palabra de Dios. Esa es la perfección de la palabra de Dios. Te hace sabio. ¿Quién de nosotros necesita sabiduría? Bueno, la palabra de Dios nos da sabiduría. Pero la palabra de Dios también nos conduce por el camino del verdadero gozo. La palabra nos conduce por el camino del verdadero gozo. Continúa el verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Los mandamientos se refiere a los principios, a las doctrinas, a las enseñanzas, las verdades que Dios quiere que conozcamos y las obedezcamos. Es decir, que conformemos nuestra vida a sus mandamientos. ¿Y cómo son estos mandamientos? Estos mandamientos no son caminos sinuosos, no son estrambólicos que nadie puede entender, discernir. No, son rectos. De hecho, son los únicos caminos rectos que el ser humano puede tomar. Son rectos en su sentido de dirección. En cuanto al camino que usted debe transitar, estos mandamientos del Señor son rectos. Son rectos porque no son difíciles, son rectos porque son claros, pero son rectos porque no te guían por el mal camino, te guían por el camino recto. Dirige por el camino correcto, por el camino recto. Este camino recto en ocasiones se vuelve muy angosto, muy estrecho, ¿verdad? El Señor dijo, sigan por ese camino recto, entren por la puerta estrecha y siguen por el camino estrecho. Porque muchos están por la puerta grande, amplia, cómoda, pero la Biblia me conduce por el camino recto, la Biblia me revela a Jesucristo. Y encima, ¿cuál es el beneficio de estos mandamientos? Alegran el corazón. Alegran el corazón. Cuando uno empieza a entender el Evangelio y empieza a ver las verdades de la palabra de Dios y cómo tu vida no está conforme a la palabra de Dios y tenés que negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo, eso significa renunciar a muchas cosas. Empezamos a entender o creer que los mandamientos de Dios son gravosos, son pesados, pero la Biblia dice, sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos, ¿qué hacen? Alegran el corazón. Lo estuvimos viendo, ¿verdad? Pero la única manera de que usted tenga felicidad, gozo verdadero, duradero, verdadero gozo, es a través de la obediencia de la palabra de Dios. Hace un tiempo llegó una pareja a la iglesia y estaban considerando continuar su vida, arreglar su vida en cuanto a las relaciones con Dios. Cada uno tenía su historia. La cuestión es que en consejería estuvimos conversando con ellos y la mejor decisión, de acuerdo al consejo de la palabra de Dios, era que la relación no podía continuar, aunque estaban a días de casarse. Pero determinaron seguir al Señor. Se separaron, se dejaron de ver. Y esto causó gran tristeza a su corazón, a mi corazón. Porque cuando caminamos mal por mucho tiempo, claro, es doloroso deshacer nuestros caminos. Así que le pregunté a él, ¿cómo estás? Gozoso. ¿Gozoso? Estoy triste, lloré toda la noche, pero estoy gozoso de obedecer al Señor, de andar en sus caminos. No significa que siempre sea fácil, pero siempre produce gozo. Hacer la voluntad de Dios, a quienes le amamos,
De hecho, a veces el camino es más difícil al principio, pero produce gozo. Y el camino que parece recto al principio es fácil, pero al final se vuelve muy sinuoso y produce mucha amargura. Así que transitando por el camino de la palabra de Dios, la palabra que Dios nos traza, el gozo aparece porque el gozo está relacionado con la obediencia. Así que la palabra de Dios es descrita como el conjunto de principios, verdades y doctrinas que nos marcan el camino correcto, y cuando obedecemos y andamos por ese camino, hay un profundo y perdurable gozo en el creyente. Gozo del real, gozo del verdadero. Anhelo que mis hijos aprendan esto siendo pequeños, que sepan que el camino recto a veces es doloroso, pero es el que produce verdadero gozo. Que aprendan a tomar decisiones sabias en su vida. Y lo quiero para mí y lo quiero para usted. Que aprendamos esto. Dios quiere que aprendamos esto. Por eso lo reveló en las Escrituras. Además, la palabra de Dios es descrita como que aquella que aclara nuestra mente para tomar decisiones sabias. Verso 8, segunda parte, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ahora define o describe a la palabra de Dios como preceptos. Estos son mandatos divinos. Cuando dice preceptos, no está hablando de sugerencias de parte de Dios, no está hablando de eso. No son recomendaciones de parte de Dios, son mandatos divinos. Estuvimos hablando de este concepto de que la Biblia es autoridad, la autoridad de las Escrituras, porque es palabra de Dios. Y esto lo afirma, el Salmo 19 lo afirma, los preceptos de Jehová, el precepto de Jehová es puro. ¿Cómo es el precepto de Jehová? Es puro. En este sentido, también afirmamos la claridad de las Escrituras. Es claro. Eso está diciendo cuando es puro. Está hablando del agua cristalina. Está hablando de transparencia. Está hablando de algo que es tan claro que permite el traspaso de la luz. Así de clara es la palabra de Dios. No hay ambigüedad. No puedo decir, no obedecí porque no entendí. No. La palabra de Dios es entendible para aquel que esté dispuesto a recibirla. No hay diferentes interpretaciones, lo vimos hoy. No hay un relativismo, a mí me parece que esto es así. No está fuera del tiempo, esto está fuera de contexto, esto es irrelevante para mí. No es la Biblia anticuada, la Biblia es clara. Clara para todo ser humano. Dios es el creador, nosotros somos su creación, y para vivir en el mundo de Dios, para aprender el arte de vivir, usted necesita entender lo que Dios quiere, la manera en que Dios quiere que usted viva. Se puede ver a través de ella. Es tan clara que alumbra los ojos. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista, y lumbrera mi camino. Es clara en el sentido de la voluntad de Dios. Algunos dicen, no, quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Necesito saber cuál es la voluntad de Dios. Como si la voluntad de Dios estuviese escondida en algún lugar, ¿verdad? Es como que el Señor dijo, bueno, vamos a jugar al juego del tesoro escondido. Tenés que encontrar mi voluntad. Y hay de vos si no la encontrás, ¿eh? De esto depende tu vida. Tengo que conocer la voluntad de Dios. ¿Con quién me voy a casar? ¿Quién será la mujer que Él tiene preparada para mí? Bueno, es algo muy difícil de encontrarse. Probablemente te equivoques. Tenés una posibilidad de 100 de que le erres. Escondido, mi voluntad. No, Dios no es así, ¿verdad? Él está más interesado que usted y yo que hagamos su voluntad. Él lo ha puesto claramente delante de tus ojos. La voluntad de Dios está determinada por principios que nosotros tenemos que vivir. Los principios que Dios revela en su palabra son la dirección. La voluntad de Dios es clara. Es clara. No tenemos que andar buscando, no tenemos que tener una experiencia. Señor, si vos querés que yo haga esto, por favor, que mañana llueva. O que mañana nieve y es verano. Señor, si vos querés que yo haga esto. No, la Biblia es clara. No tenemos que poner excusas. Tenemos que entender las Escrituras y vivir de acuerdo a sus principios. Y para cosas específicas, haz lo que quieras mientras estés en la voluntad de Dios, conociendo la palabra de Dios. A los jóvenes les enseñamos los principios de la palabra de Dios. ¿Qué clase de mujer tienen que buscar? ¿Qué clase de mujer tienen que hallar? Porque es un tesoro que tiene que ser encontrado, por supuesto. Pero cuando estés en obediencia al Señor, amando al Señor, en una comunión con el Señor, escoge a la que más te guste. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que dice el salmista. Deleítate en el Señor y Él te concederá, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Ese es el orden. Me estoy deleitando en el Señor, me estoy gozando en el Señor, estoy buscando lo que Dios quiere. Dios pone los deseos en mi corazón y me dirige. Me dirige por el camino correcto. Al final todo es gracia. Nadie puede jactarse de decir, soy un campeón. El Señor nos dirige. Mientras estamos en dependencia de Él.
Porque sus mandamientos, sus preceptos son puros. ¿Y qué hacen? Alumbra los ojos. Trae claridad en cuanto a las cosas difíciles de entender. La palabra de Dios aclara los asuntos difíciles de la vida. No sabemos qué hacer porque nos falta conocimiento, nos falta sabiduría, y todo eso está en la palabra de Dios. Por eso es buena la multitud de consejeros, porque allí está la sabiduría. Así que la Biblia es descrita aquí como la palabra de Dios, los mandatos irrevocables de Dios, que son claros, entendibles, directos y traen claridad para entender los asuntos difíciles de la vida. Usted puede leer la Biblia y encontrar la voluntad de Dios en todos los aspectos de su vida, en todos los aspectos de su vida. La palabra de Dios, me gustaría dar más en cuanto a eso. Hay una enseñanza de cómo conocer la voluntad de Dios, pero eso da para otro sermón. Solo créame, la voluntad de Dios está descrita en la palabra de Dios. También se describe la palabra de Dios como la guía para nuestra adoración, en reverencia al autor de las Escrituras. Dice el verso 9, el temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Describe la revelación de Dios como el temor de Jehová. El temor de Jehová. El temor de Jehová es sabiduría. La Biblia nos dice, entonces nos enseña a temer a Dios. La palabra temer en las Escrituras, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es una sola. Temor. Depende del contexto, es el significado. Temor puede ser terror, por ejemplo, miedo, o temor puede ser reverencia, adoración, lealtad. Las Escrituras nos enseñan justamente cómo temer a Dios, cómo tener a Dios en alta estima, cómo tener una vida de reverencia ante Dios, porque las Escrituras nos dan la sabiduría de vivir en el temor de Dios. De alguna manera, las Escrituras nos guían en la adoración. Nos guían en la adoración, nos ponen en nuestro lugar porque nos revelan al Dios del cielo y nos guían a ser verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. El temor de Dios es instrucción acerca de la adoración. ¿Queremos ser adoradores? ¿Queremos adorar profundamente a Dios? Necesitamos conocer profundamente a Dios por medio de las Escrituras. Lo que quiere decir este pasaje es que nuestra adoración es proporcional a nuestro conocimiento de Dios. Nuestra adoración es proporcional a nuestro conocimiento de Dios. Usted quiere adorar profundamente a Dios, usted tiene que conocer profundamente a Dios. Todos aquí no adoramos de la misma manera. Cuanto más entendimiento tenemos del Dios del cielo, más profunda es nuestra adoración. ¿Cuál es la característica del temor del Señor? Es limpio, es sin mancha, sin error. Así es la Escritura, sin mancha, sin error, sin resaca, sin esquirlas. Es limpia. Simplemente Dios la ha cuidado asombrosamente, providencialmente, para que llegue a usted y a mí limpia, sin añadiduras, sin que se le extraiga nada. Las Escrituras providencialmente fueron cuidadas limpias para que usted no tenga ningún error, ninguna falsedad que se incluya en la revelación, en el entendimiento general de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el beneficio? Bueno, como Dios la cuidó, la preservó, permanece para siempre. Permanece para siempre. El hecho de que permanece para siempre es una evidencia de que es limpia, por supuesto. Es una palabra eterna, sin contaminación, sin mancha. Si tuviese manchas no sería limpia, no podría permanecer, pero la palabra de Dios tiene el mismo poder, este es el énfasis, que tuvo ayer. El mismo poder lo tiene hoy y lo tendrá mañana. Por eso es importante que fundemos todas las verdades sobre el mismo fundamento, puesto por los apóstoles, así se le manda a la iglesia. El mismo fundamento, y pasamos a la siguiente generación, sin mancha, sin contaminación, para que generación tras generación busquen al Señor en profundidad, en el temor de Dios. La Biblia nos dice entonces cómo debemos adorar a Dios, y lo hace sin error, sin mancha, sin contaminación, sin cambios, sin fluctuaciones, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Finalmente, la palabra de Dios nos enseña a amar la verdad. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Juicios significa que la palabra de Dios contiene los veredictos de Dios como juez de todo. Él no se equivoca. Cuando Él condena al malvado, Él es justo. Cuando Él salva al pecador, Él es justo. Su justicia no cambia.
Lo que Él dice que está bien, está bien. Lo que Él dice que está mal, está mal. Él determina el destino eterno. Él declara quién es justo y quién no lo es. Sus juicios son verdad. Y cuando somos cristianos, amamos la verdad. Amamos la verdad escrita y amamos la verdad encarnada. La verdad escrita es la palabra de Dios, la verdad encarnada es Jesucristo. ¿Y cuál es el beneficio? Bueno, que son todos justos. Es decir, que su justicia lo abarca todo. Eso significa de que cuando amamos la verdad, eso afecta a toda área de mi vida. No quiero amar la verdad cuando estoy acá en la iglesia. No quiero amar la verdad cuando me toca predicar. No quiero amar la verdad cuando justo me toca ministrar. No quiero amar la verdad cuando hago mi ministerio. Quiero amar la verdad en todo aspecto de mi vida. Cuando estoy solo en mi cuarto. Cuando estoy en lo profundo de mis pensamientos. Ahí quiero amar la verdad. Cuando estoy amando a mi esposa, quiero amar la verdad. Cuando estoy criando a mis hijos, quiero amar la verdad. Quiero amar la verdad cuando estoy haciendo negocios. Quiero amar la verdad cuando estoy trabajando. Quiero amar la verdad cuando estoy en presión. Quiero amar la verdad cuando estoy en sufrimiento. Quiero amar la verdad en cada instancia de mi vida. Y para amar la verdad debemos conocerla y practicarla. Debemos amar la verdad. Entonces la Biblia nos muestra a Dios como el juez de todo. Sus juicios son verdad y el alma del creyente ama esa verdad y lo transforma por completo y abarca cada aspecto de su vida. Se nos fue el tiempo. Pero vamos a ver finalmente los efectos de la palabra de Dios a quienes la prueban. Los efectos, vamos a ir rápido aquí. Verso 10, deseables son más que el oro, dice el salmista, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. En primer lugar, el salmista dice que la palabra de Dios se ha vuelto deseable a su corazón. La revelación general de Dios le ha hecho adorar a Dios, le ha hecho conocer su eterno poder y deidad, pero la revelación especial de Dios le ha hecho conocer a Dios íntimamente y ahora tiene como su mayor tesoro la palabra escrita de Dios. No importa qué tengas o qué no tengas, si tenés la palabra de Dios en tu mano. La palabra de Dios vale más que todo el oro y que toda la plata del mundo. David reconoce esto. Es más deseable que el oro. El oro, la plata, el dinero no son malos en sí mismos, para nada. No está mal tener dinero, no está mal disfrutar el dinero, pero no tiene comparación con tener la verdad de la palabra de Dios. Eso es más valioso. Eso es más valioso, porque eso trae sabiduría a tu alma. Esto ilumina tus ojos. Nada de eso vas a obtener con el oro. El oro es simplemente un bien valioso, pero David reconoce que conocer a Dios por medio de las Escrituras es aún más valioso que el oro. David reconoce que conocer a Dios es el bien más elevado que cualquier ser humano pudiera tener. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Usted conoce a Dios por medio de la revelación de la palabra de Dios, por medio de Jesucristo. Y afirmamos enfáticamente, quien tiene a Cristo, aunque no tenga nada, lo tiene todo. Y el que tiene todo, pero no tiene a Cristo, aunque crea tenerlo todo, no tiene nada. No tiene nada. El salmista entiende esto y dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Pero también habla de la palabra de Dios y dice que son dulces más que la miel y que la que destila del panal. Ahora el salmista no solamente reconoce que materialmente la Biblia es más valiosa que cualquier cosa, ahora está diciendo que la Biblia es más sabrosa, más deleitosa, produce satisfacción en el alma más que cualquier cosa. Dulce más que la miel. Más que cualquier manjar, más que cualquier placer en esta vida, la palabra de Dios te revela a Dios y es el mayor placer conocer a Dios. Deseable más que el oro y mucho, más que mucho oro afinado, dulce más que miel y la que destila del panal. Y ahora el salmista empieza a ser muy personal todo esto. Tu siervo. El salmista está diciendo, yo, Señor, soy amonestado con tu palabra. Yo no es que veo tu palabra y me jacto de que tengo tu palabra, Señor. Tengo tu palabra y me doy cuenta de que no soy lo que debería ser. Me doy cuenta de que aunque me has salvado y te has revelado a mí, yo tengo que seguir siendo transformado por tu palabra. Soy amonestado por ella. Ella me corrige, porque la palabra de Dios es el medio de Dios para conformarme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y aún no estoy ahí. Aún no soy lo que debería ser. Y cada vez que guardo tu palabra hay grande galardón. Hay un premio que tú tienes para mí. La palabra de Dios es la mejor protección para el creyente.
Y además hay grande galardón, hay un premio para aquel que valora la palabra de Dios. Y ahora el salmista empieza a ver su propio corazón, no solamente los pecados que ve, sino los pecados que no ve, y dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién puede discernirlos? Los pensamientos del salmista son dirigidos de la revelación general a la revelación especial de Dios y ahora a su propio corazón, y se da cuenta de que hay cosas en su vida que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Así que termina con una ferviente oración por pecados secretos, por pecados que le son ocultos incluso a él mismo. No quiere que haya área de su vida que no se conforme a esta verdad, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre, que son justos, que son deseables, más valiosas que el oro y más dulces que la miel. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Le ruego al Señor que por medio de su palabra preserve también a sí mismo, preserva también a tu siervo de las soberbias, de creerme la que ya sé, de creerme que estoy muy bien, de creerme que no tengo nada que corregir, de que no tengo ningún mal, que mis caminos son todos rectos, que ya soy semejante a Jesucristo. Señor, líbrame de soberbias, líbrame de arrogancias, que no tomen control de mí, que esté humillado delante de ti, porque tú resistes al soberbio y das gracia ¿a quién? Al humilde, al que tiembla ante tu palabra, al que toma en serio tu palabra. Entonces, y solo entonces seré íntegro y estaré limpio. ¿De qué? De gran rebelión. Es una palabra fuerte. No estar dispuesto, no someternos, no venir a la palabra de Dios humildemente es gran rebelión. Gran rebelión. Satanás se rebeló contra el Señor, contradiciendo su palabra. En la Torre de Babel se rebelaron contra el Señor y quisieron hacerse un nombre. Amán se rebeló contra Dios tratando de matar al pueblo de Dios. Toda persona que se rebeló contra Dios no le fue bien. Es un recordatorio de que no le va bien a aquel que se pone en oposición a Dios. Y usted y yo tenemos que entender esto. Rebelarnos contra Dios, no menospreciar su palabra, no darle lugar a la palabra de Dios que tiene que tener en nuestra vida es gran rebelión. Y el salmista termina diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Tal vez sean las palabras de Josué. Josué recibe una instrucción de parte de Moisés y le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, como el Salmo 1, para que hagas todo lo que está en este libro y seas prosperado en todos tus caminos. El salmista sabe que ese es el camino que tiene que tomar y le pide al Señor, sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, mi sostén, mi roca y mi redentor. Aquí está el Evangelio. Mi Redentor, por gracia, podemos vivir a través de la palabra de Dios. Porque su palabra es perfecta. Su palabra es perfecta. Que el Señor nos dé entendimiento, nos ayude a vivir la realidad que esta palabra describe. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra bendita. Gracias porque tan tiernamente te revelas a nosotros. Te revelas por medio de la creación y nos conmueve verla. Te revelas por medio de tu palabra y nos transformas. Señor, que en cada corazón aquí, Señor, vengamos ante ti en obediencia a tu palabra, en reverencia a tu palabra. Señor, obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.